Los 33 secretos del super éxito por Dan Peña. Sección 5. Antecedentes de la oferta pública inicial para la decisión. Para cuando llegó 1984, había logrado mucho con Great Western Development Corporation, la compañía que comencé con $820 en efectivo. La sabiduría convencional había tratado de dictarme sobre una serie de cuestiones clave y se había quedado corta en todos ellos. Mi filosofía, tú también puedes hacerlo, ahora era una parte permanente en mí. No anduve buscando lo imposible, pero nunca retrocedí ante nada solo porque parecía imposible en la superficie. La sabiduría convencional había declarado: no se pueden vender exenciones fiscales en Wall Street desde una pequeña empresa en Los Ángeles. Lo hice con nuestro tercer fondo de perforación a finales de 1983. No se pueden presentar nuevas exenciones fiscales y competir en un mercado ya saturado. Lo hice 2 veces y con bastante éxito. En 1983, con nuestro segundo y tercer fondo de perforación, no se puede hacer que los judíos ortodoxos... Vamos con los 2 párrafos anteriores. La sabiduría convencional había declarado: no se pueden vender exenciones fiscales en Wall Street desde una pequeña empresa en Los Ángeles. Lo hice con nuestro tercer fondo de perforación a finales de 1983. No se pueden presentar nuevas exenciones fiscales y competir en un mercado ya saturado. Lo hice 2 veces y con bastante éxito en 1983 con nuestro segundo y tercer fondo de perforación. No se puede hacer que los judíos ortodoxos salgan en sábado y firmen un contrato. Lo hice en Israel, como parte de un acuerdo de una empresa conjunta con el gobierno israelí, también en 1983. A principios de 1984, estaba convencido de una serie de cosas sobre Great Western Development Corporation como empresa emergente y sobre mí mismo como empresario. Estaba convencido de que Great Western Development Corporation estaba en el sector comercial correcto, petróleo y gas, en el momento correcto, antes de la ley de reforma fiscal de 1986 y con los republicanos en la reforma de Ronald Reagan en la Casa Blanca. Y estaba convencido de que tenía las cosas adecuadas. La filosofía, tú también puedes hacerlo, en forma de los 5 credos para reconocer y aprovechar las oportunidades adecuadas. Pero también sabía que la filosofía y la teoría eran una cosa, pero la implementación, la ejecución y el desempeño eran otra muy distinta. Hice un inventario de las cosas que tenía para ver si eran suficientes para sacar a Great Western Development Corporation de su periodo de crecimiento y llevarlo a un periodo de crecimiento acelerado. En primer lugar, y por mucho más importante, tuve un sueño. Ese sueño era construir la compañía de recursos naturales de más rápido crecimiento y eventualmente la más grande del mundo. Tenía los recursos humanos, tenía 2 socios que compartirían mi sueño y creían en él. También eran muy buenos técnicos en sus campos de especialización. Además, había contratado posiblemente al mejor asistente administrativo del mundo. Ella todavía está conmigo hoy. Había visto cómo funcionaba la artimaña percepción-realidad con el segundo y tercer paraíso fiscal y con la compra del castillo de Guthrie. Había establecido mi credibilidad con el sistema bancario estadounidense. Tuve apoyo financiero. ¿Recuerda ese contrato de suministro de combustible del gobierno federal que aumentó a 50 millones en valor? Bueno, ese dinero llegó al sistema bancario y se convirtió en lo que los banqueros llaman flotación. A los banqueros les gusta el flotador y les gustó porque se los di. Por último, pero no menos importantes, mis socios y yo habíamos probado el éxito. Sabíamos
cómo se sentía y nos gustaba. Nos abrió el apetito por más. Y me obsesioné aún más con eso. Reino Unido contra Estados Unidos. El golpe proverbial. Todos los activos generadores de ingresos de Great Western Resources están en los Estados Unidos. Siempre han estado en los Estados Unidos. Me han preguntado muchas veces por qué comenzamos en la bolsa y cotizamos en la Bolsa de Valores de Londres en lugar de una de las bolsas estadounidenses. Algunas de las principales razones se enumeran a continuación. Eran válidos en 1984 y siguen siendo válidos hoy. No estoy recomendando que todos los empresarios acudan a la Bolsa de Valores de Londres como la única fuente de capital disponible, pero estoy sugiriendo que existen numerosas oportunidades más allá de nuestro suelo natal. Pero estoy sugiriendo que existen numerosas oportunidades más allá de nuestro suelo natal. 1. Las tarifas disponibles para los banqueros comerciales, banqueros de inversión, corredores de bolsa, abogados y contadores eran demasiado bajas para que las empresas estadounidenses se interesaran. Sin embargo, éramos lo suficientemente grandes como para que las empresas del Reino Unido se dieran cuenta. 2. Éramos demasiado pequeños para los Estados Unidos, aparte de las tarifas. Hubiera sido un esfuerzo monstruoso llevar a alguien hasta el punto de interés remoto. 3. En 1984, el mercado petrolero de Estados Unidos simplemente se agotó. Además, Estados Unidos se estaba volviendo loco con bonos basura y leverage buyout, compras apalancadas, donde las tarifas generadas estaban en los 10 de millones de dólares. El Reino Unido, 4. El Reino Unido era nuevo en el negocio de petróleo. 4. El Reino Unido era el nuevo... 3. En 1984, el mercado petrolero de Estados Unidos simplemente se agotó. Además, Estados Unidos se estaba volviendo loco con los bonos basura y los leverage buyouts, compras apalancadas, donde las tarifas generadas estaban en los 10 de millones de dólares. 4. El Reino Unido era nuevo en el negocio del petróleo. El primer petróleo se descubrió en el Mar del Norte en 1975 y los británicos todavía estaban entusiasmados con la exploración. 5. Las regulaciones que cubrían las ofertas públicas iniciales, OPI, no eran tan estrictas en el Reino Unido como lo eran en los Estados Unidos, especialmente para las empresas de recursos naturales. No estuvimos sujetos al mismo escrutinio que habría estado por parte de la SEC. La fisura en la armadura. Este último punto era importante, muy importante, para el calendario de desarrollo del salto cuántico que había establecido para Great Western Resources. Me tomó 8 años convertir 820 en efectivo en 400 millones de dólares Me tomó 8 años convertir 820 dólares en efectivo en 400 millones de dólares y más en capitalización de mercado para Great Western Resources en 1990. Mi meta era 2 a 3 mil millones a mediados de la década de 1990. Si hubiera intentado hacer eso en los Estados Unidos, probablemente me hubiera llevado de 20 a 25 años llegar a los primeros 400 millones. Lo hice en 8 años en el Reino Unido por las 5 razones enumeradas anteriormente. Además,
de otra que no encontrara ninguna mención en los libros de texto sobre gestión empresarial, encontré la grieta en la armadura de la ciudad, el apodo internacional del distrito financiero de la ciudad de Londres. La grieta era el ego, la arrogancia y la inseguridad de las personas que habitaban la ciudad. Todo esto era parte de la tradición de la vida en la ciudad. Era tan británico como el pastel de riñones y el grillo. Estaba en su sangre, estaba en su entrenamiento, era en todo su sentido de ser. Y descubrí que podía tocarlos como un Stradivarius. Fue fácil para mí porque tengo el ego más grande en The City. De 1984 a 1990 fue el mío. Fue fácil para mí porque el ego más grande en The City de 1984 a 1990 fue el mío. Fue fácil para Great Western porque en nuestro peor día fuimos más inteligentes y más asertivos de lo que nunca soñaron que podrían ser. No eran rival. Ellos nunca tuvieron una oportunidad. Fue vergonzosamente fácil. Si en realidad éramos más inteligentes o no, no era importante. El problema fue que nos sentamos y actuamos mucho más inteligentes. Actuamos como si nuestras habilidades no tuvieran límites. Bien, entonces, ¿dónde te deja eso, el lector de este manual? Yo no soy Dan Peña, dices. No tengo ningún deseo de enfrentarme a las instituciones financieras de Londres, dices. No tienes que ser o hacer ninguna de estas cosas para tener éxito con tu sueño. Todo lo que tienes que hacer es encontrar tu propia versión de la ciudad. Eso puede ser solo un sentimiento de superioridad que obtienes cuando tratas a los demás de cierta manera. Aquellos que lo encuentren tendrán éxito, los que no lo harán. El folleto. A principios de 1984, habíamos comprado por $60,000 una opción para comprar una participación accionaria en una serie de propiedades de petróleo y gas con derecho a perforar. A principios de 1984, habíamos comprado por $60,000 una opción para comprar una participación accionaria en una serie de propiedades de petróleo y gas con derecho a perforar hasta 24 pozos. Todavía teníamos algunos activos de nuestros fondos de perforación. Al cierre de operaciones el 10 de agosto, ¡chucha madre! El folleto. A principios de 1984, habíamos comprado por $60,000 una opción para comprar una participación accionaria en una serie de propiedades de petróleo y gas con derecho a perforar hasta 25 pozos. Todavía teníamos algunos activos de nuestros fondos de perforación. Al cierre de operaciones del 10 de agosto de 1984, Great Western había emitido y en circulación 20 millones de acciones ordinarias que cerraron ese día en The Exchange, la bolsa, a aproximadamente 2 libras esterlinas o $2.50. El valor del mercado de la compañía era 40 millones de libras esterlinas o $50 millones. Vendimos el 25% de la compañía por $10 millones y las acciones cerraron con una prima del 25% sobre el precio de la oferta pública inicial. La compañía tenía $10 millones en el banco y la base del costo en las acciones que teníamos, yo y mis 2 socios, eran $820. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podría generar $50 millones en valor a partir de activos tangibles por debajo de $100,000?
Oportunidad para estar seguro. Oportunidad puede estar seguro. El prospecto de la oferta pública inicial incluía un informe de un ingeniero petrolero muy respetado sobre la comercialización de las propiedades de petróleo y gas. El informe de ingeniería indicó que había una buena probabilidad de que hubiera más de 50.000 millones de dólares. El informe de ingeniería indicó que había una buena probabilidad de que hubiera 50 millones de dólares o más de reservas de petróleo. Cualquiera que comprara 5 millones de acciones puestas en el mercado para el consumo público era libre de sacar sus propias conclusiones absolutas. Arte de vender puede estar seguro. Una de las cosas que siempre hicimos mejor en Great Western fue vender a las instituciones el valor de nuestras acciones y la promesa de nuestra empresa. Percepción realidad, apuéstalo. Funciona todo el tiempo. Todo lo que realmente sucedió fue que convencí a The City, la ciudad, de que construiría una compañía de energía muy grande. Actué como si supiera lo que haría. ¿Exploté la grieta en la armadura de la ciudad? Sin duda, pero también construí una gran compañía de energía. ¿Cuánto de cada uno de estos tipos de cosas es necesario para tener éxito? ¿Hay una receta? No hay receta. No hay ningún requisito para incorporar todos estos aspectos en cada flotación. Hay otros aspectos no mencionados aquí que pueden ser necesarios. Hay otros aspectos que pueden estar presentes sobre los que usted no tendrá control, como las condiciones generales económicas o de mercado. Pero esto es seguro. Las ofertas públicas iniciales, OPI, son decisiones viscerales en su máxima expresión. Es una de las mejores formas que conozco para separar a los hombres de los niños y a las mujeres de las niñas. La discusión y la metodología antes mencionada no son diferentes cuando usted, el empresario, decide vender activos o toda su empresa como parte de una estrategia de salida. Si no actúa, vende con entusiasmo, nunca obtendrá los mejores dólares en el proceso de venta. Fin de la sección 5. Antecedentes de la oferta pública inicial para la decisión. Fin de la sección 5. Antecedentes de la oferta pública inicial para la decisión. Los 33 secretos del superéxito por Dan Peña. Leído 7 de diciembre del 2023. 8:40 AM.